Para hablar sobre este tema, sobre lo que ocurrirá esta tarde a las 4 en la Asamblea Nacional cuando el presidente Nicolás Maduro acuda a solicitar una ley habilitante, nos acompaña hoy en el estudio la diputada María Corina Machado. Ustedes, como siempre, nuestra audiencia, les invitamos a participar en esta conversación a través de nuestra cuenta Twitter, @primerapágina. Agradecidos estamos con usted, diputada, por acompañarnos este martes. Y quisiéramos saber en primer término cómo entender, según su criterio, que una ley habilitante que en primer término había sido promovida, solicitada para combatir la corrupción, tenga ahora específicos objetivos como lo son la modificación de la estructura económica en el Estado venezolano para pues combatir o regular, entre otros aspectos que no están regulados, como la inversión, la producción y la banca. Esto, según lo que dijo el diputado del partido Patrias para Todos, Rafael Uzcategui. Bueno, buenos días. En primer lugar, los diputados de la Unidad consideramos que es oportuno que el señor Maduro venga a la Asamblea Nacional a darle la cara al país y a rendir cuentas por una situación de emergencia nacional, que le explique cómo es posible que pues, después de haber asignado 87.000 millones de dólares al sector eléctrico, por ejemplo, toda Venezuela está sufriendo, incluso el área metropolitana, apagones ya todos los días, que le explique al país, por ejemplo, cómo es posible que a estas alturas las amas de casa no consiguen leche, aceite, azúcar, carne, medicinas, cuando en Venezuela el barril de petróleo pasó de $8 cuando llegaron y estamos en la mitad de la bonanza petrolera más grande y larga de nuestra historia. Que le expliquen al país, por ejemplo, qué está pasando con los contratos colectivos, qué es lo que le den la cara a los sidoristas y le digan cómo es posible que le regalaron a Nicaragua, según cifras del Banco Central de Nicaragua, en un semestre, más de 320 millones de dólares, con lo cual alcanza para pagarles el bono que le adeudan a los sideristas y sobra. Es decir, que nos expliquen a los venezolanos lo que está pasando mientras tú y yo hablamos en la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros, que tiene a toda la colectividad aterrorizada desde hace más de 15 días porque no paran las balaceras. Entonces, esas son las cosas. Y de paso, que le explique a los venezolanos por qué ha actuado de manera que constituye, en nuestra opinión, una traición a la patria, con omisión y con irresponsabilidad frente al caso de Guyana, que ha actuado hostilmente contra Venezuela, llegando a otorgar concesiones petroleras, no solamente en las áreas marinas del Esequibo, sino en las áreas marinas de nuestra fachada continental, algo que ningún país del mundo toleraría sin una reacción firme. Eso es traición a la patria y eso es lo que los venezolanos exigimos por parte del señor Maduro. Y de paso, ya que viene a la Asamblea Nacional, que muestre su partida de nacimiento, ya que los venezolanos tenemos serias dudas acerca de su nacionalidad. El señor Maduro ha quedado demostrado, según la Constitución colombiana, que la nacionalidad colombiana la tiene. Y si el señor Maduro tiene una partida de nacimiento venezolana, tendría una doble nacionalidad, entonces tendría que explicar si efectivamente renunció o no a la colombiana. Estas son las cosas que los venezolanos esperamos que el señor Maduro, con claridad y responsabilidad, le explique a los venezolanos. Para eso debería presentarte esta tarde en la Asamblea Nacional. Pero el asunto formal que sustenta la presentación del presidente hoy en la Asamblea Nacional tiene que ver con esta solicitud de habilitante, una solicitud que en primer término se habló de ella con el objeto de legislar en materia de corrupción, pero entendemos ahora, hasta por el mismo discurso del presidente que lo acabamos de escuchar, que irá apuntada hacia aspectos de fondo de la estructura económica del Estado venezolano. Bueno, desde luego hay una emergencia económica que se ha vuelto crónica porque este régimen durante 15 años ha destruido la capacidad productiva del país. Y entonces tú ves, cuando tú no puedes producir ni siquiera lo que nos comemos, más del 70% de lo que nos comemos los venezolanos, hoy en día viene papas de Ecuador, café de Nicaragua, carne de Brasil, es decir, todo lo que se producía en Venezuela ahora se importa. Pero entonces resulta que se rasparon las reservas de 42.000 millones de dólares, de los cuales 32.000 millones eran líquidos a finales del 2008. Hoy en día hay menos de 800 millones de reservas, de millones de dólares en reservas líquidas. Esto es algo inaudito. Entonces no hay dólares para importar, pero cuando traen los buques no los pueden descargar. Ves el caso que tiene más de 30 buques varados en la bahía de Puerto Cabello. Cuando lo desembarcan,
hay más de 800 contenedores de comida pudriéndose, entre otras cosas porque no los pueden transmitir, porque no hay distribuir, porque no hay repuestos en los camiones. Cuando los camiones finalmente llegan a los centros de distribución y refrigeración, se va la luz y se pudre la comida como pasó en el Zulia. Esto es un ciclo que está asfixiando a la sociedad y dejando a los venezolanos en una situación de absoluta tensión. O sea, claro que hay una emergencia en materia económica, pero cuando tú tienes una persona que se envenena, tú le das el antídoto, no le das más veneno. Y esta gente que está en el poder ha demostrado que ni cambia las políticas, ni cambia los responsables de esta destrucción. ¿Por qué usted cree que ha habido tanta dilación en el Ejecutivo para tomar las medidas necesarias que han sido anunciadas? Vamos a tomar medidas y no termina de conocerse. Esa es una muy buena pregunta, porque los venezolanos sabemos, al menos en el corto plazo, cómo se pueden hacer algunas cosas para que la situación del país comience a avanzar. Ahora, en efecto, aquí tiene que haber un cambio de modelo, pero un cambio de modelo que tiene que ver a su vez con cambio de valores. Cuando tú tienes un régimen que lo que está es inspirado y recibiendo instrucciones desde Cuba, bueno, ¿para dónde nos quieren llevar? A ese mar de la felicidad, donde las madres se arriesgan su vida y la de sus hijos en balsa simplemente para buscar algo de esperanza y de oportunidad para su familia. Entonces es eso, es un gobierno absolutamente entregado al régimen cubano y dispuesto a cualquier cosa para preservar el poder. Evidentemente las tensiones internas son enormes, hay sectores que son más pragmáticos y sectores que son absolutamente radicales en lo ideológico y que están confrontados en este momento. Tú decías antes, bueno, ¿por qué si hablan de corrupción? Y esa era la gran justificación, una ley habilitante, no avanzan. Bueno, que es que los corruptos están en el gobierno y todo el mundo lo sabe. Usted está dentro de la Asamblea y conoce los intríngulis de lo que allí sucede. Hay algunos sectores, hay algunas voces que opinan que esta ley habilitante estaría siendo solicitada precisamente para reducir el coto de poder del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Desde luego que las presiones internas se han manifestado de muchas maneras y los vemos, las acusaciones que ya se hacen, los casos de corrupción que empiezan a surgir y que desde luego empiezan a surgir con información del propio gobierno o de los propios grupos involucrados. Y en la Asamblea Nacional uno se pregunta con esta habilitante a quién le quitan poder, y eso es evidente que se le quita a quien está al frente de la Asamblea hoy en día. Ahora, lo importante entender es que esto es un daño que se le hace no a la oposición o a las fuerzas democráticas, esto es un daño que nos están haciendo a todos los venezolanos. Este es un gobierno profundamente corrupto, un gobierno absolutamente incapaz, herido de ilegitimidad desde el primer día y que lo que busca es concentrar más y más poder, arrebatándoselo a aquellas instancias que tenemos la obligación de controlar el Ejecutivo. ¿Y usted cree que como diputada, dentro de su obligación, en su caso y en el caso de los diputados que pertenecen al bloque opositor, han hecho lo conducente, lo necesario, lo suficiente para evitar que avancen estos controles, para evitar que este discurso que viene poniendo sobre la mesa el gobierno cale dentro de los ciudadanos? Mira, como diputada y como ciudadana, cuando lo que está viviendo nuestro país es la destrucción de la República, la entrega de la soberanía a otro país, la invasión de mafias y grupos criminales en nuestro territorio, el ataque a la familia venezolana y a los valores, nunca es suficiente. Nunca es suficiente, en tanto en cuanto ciudadana, no solamente como diputada. Dentro de la Asamblea, y yo quiero insistir en este tema, yo tengo confianza en mis colegas parlamentarios, hombres y mujeres que están dando todo, arriesgando su vida, su familia, su patrimonio, para defender al país y para representar a todos los venezolanos, porque nosotros como diputados representamos a todos. No hay instante, no hay minuto del día que no estemos dedicando a luchar por defender la democracia y la libertad. Esto tiene un costo enorme, no solamente físico, ya lo conocen, sino sobre todo cómo sufre la familia, cómo sufre el entorno, el ataque moral. Pero aquí estamos firmes, haciendo nuestro trabajo y no vamos a descansar
hasta lograr tener una Venezuela donde podamos realmente reencontrarnos en libertad, en confianza y con oportunidades para superarnos. Le dejo una pregunta abierta antes de ir a la pausa. Usted apela al tema de la confianza en virtud de todo el debate que se ha dado en torno a la existencia de un diputado 99 que habría sembrado desconfianza entre el bloque opositor. Le dejo esta pregunta abierta. Conversamos este martes con la diputada María Corina Machado. Ustedes, nuestra audiencia, les invitamos como siempre a participar en esta conversación a través de nuestra cuenta de Twitter @primera página. Ya volvemos. Continuamos en conversación con la diputada María Corina Machado. Ustedes, nuestra audiencia, como siempre, les recordamos nuestra cuenta de Twitter @primera página. Quedaba una pregunta pendiente. Usted en su intervención anterior apelaba al tema de la confianza. ¿Está en este momento vulnerado en el entorno opositor a propósito de este discurso que ha posicionado el gobierno con la existencia de un diputado número 99, el necesario para el oficialismo a fin de aprobar esta ley habilitante? Por el contrario, porque cuando tú te das cuenta que intentan todo, dividir, chantajear, amenazar incluso a las familias, y hemos resistido firmemente, conscientes de lo que es nuestra responsabilidad histórica en estas horas, lejos de vivir, cohesionan, pero sí se ponen en evidencia ellos. Cuando una persona que ejerce o intenta ejercer ilegítimamente, en este caso, la presidencia de la República, le confiesa al país que está intentando recurrir a la corrupción, a la compra de conciencias, para lograr por un mecanismo irregular quedar y obtener más poder. Eso es la mejor demostración de su naturaleza ética, Aymara. Y en nuestro caso, eso nos ha dado más fuerzas y más razones éticas también para dar esta lucha. Diputada, ¿es la polarización argumento o excusa suficiente para plantear un proyecto de ley habilitante? Bueno, es que el gobierno tiene las herramientas con todas las leyes que existan y además con el control de todos los órganos del poder público. O sea, ¿quién ha nombrado a los jueces, a los fiscales? ¿Quién está concentrado hoy en día todo el tema de la investigación penal y policía? Es el poder central. Entonces, ¿qué más excusa? ¿Qué más excusa pueden utilizar? Ahí tienes. El año pasado se aprobó en primera discusión una reforma a la ley anticorrupción. ¿Qué ocurrió este año? La mandaron a la Procuraduría y allí se paró. ¿Por qué? Porque uno de los artículos que plantea esta reforma a la ley es que no pueden haber familiares de quienes ejercen cargos públicos, funcionarios, en las contrataciones. Entonces, bueno, hay alguien que sintió que eso le afectaba a su bolsillo. Entonces, mira, los venezolanos sabemos muy bien dónde están los corruptos y qué es lo que hay que hacer si se quisiera castigarlos. Ahí tú tienes, el propio ministro Giordani dijo más de 20.000 millones de dólares en fraude de Cadivi y de Sidme. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están los culpables? Aquí tú ves lo que ocurrió en Pedeval. ¿Hay algún responsable? Lo que ocurrió en el tema eléctrico de Aymara, más de 25.000 millones de dólares que se han robado. ¿Dónde están los reales? ¿Dónde están los culpables? ¿Cuáles son los aspectos que deberían estar contemplados en un proyecto de ley habilitante en virtud de que todo pareciera apuntar a que es lo que sucederá esta tarde en la Asamblea Nacional y que depende simplemente de un voto? No. Ninguno. La ley habilitante no se justifica. La ley habilitante es quitarle poder al Parlamento y el Parlamento somos los representantes de ustedes, de toda la gente. No hay argumento que justifique que el Ejecutivo, en este caso quien ejerce la presidencia, se agarre todo el poder y haga con las leyes lo que le dé la gana, porque eso es como quien se paga y se da el vuelto. Le quiere quitar la capacidad de control que tenemos los diputados en la Asamblea Nacional al representar además a los ciudadanos. Entonces, ¿quieren combatir la corrupción? Ahí están las leyes. ¿Quieren hacer decisiones de emergencia económica? Tomen las decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que hay que tomar? Bueno, en primer lugar, en materia de corrupción, poner en práctica de manera clara y firme todos los mecanismos que agoten la impunidad. Cuando tú tienes una impunidad por encima del 97%, bueno, obviamente tú tienes una inseguridad y una violencia y una corrupción desatada. Ahí tienen la Fiscalía que comience, que investigue. Hemos presentado decenas de casos a nivel de la Comisión de Contraloría, que además están sustentadas con pruebas. No han aprobado uno. Comiencen por allí. ¿Por qué no lo hacen? Esa es la pregunta y la respuesta que tenemos todos los venezolanos. Vamos a revisar preguntas y comentarios que llegan a través de nuestra cuenta Twitter @primera página. Diputada, pregunta Carla Aguilera, diputada, el expresidente Chávez se le aprobaron habilitantes y nos dejó ¿pueden por favor ponerlo en este monitor porque está muy lejano? Y nos dejó esta crisis, corrupción en su entorno. Ahí tienes.
no solamente esta corrupción y esta destrucción del país, además nos ha dejado una Venezuela muy dividida en su cohesión social. Yo insisto, y esta persona lo dice claramente, esto es un tema de valores al final, una crisis profunda de valores, atacando a la familia, que es al final donde se crea y se forma el ciudadano con conciencia de que tenemos derechos y deberes. Por lo tanto, no se necesita habilitante, lo que se necesita es un liderazgo con valores. Aquí lo que se necesita es un cambio profundo que genere confianza en todos los venezolanos, unos en otros, y en las instituciones que tenemos que fortalecer. Abogado Rafael Pulido, buenos días, diputada. No se lee, el monitor está muy lejos y no se lee, por favor. ¿Pueden ponerlo de este lado para leerlo? Soy de Crespo, Estado Lara, y el candidato a concejal por la Mesa de la Unidad, el pueblo de la calle, quiere mayor contundencia. Sí, los venezolanos hemos entendido, y lo aprendimos el 14 de abril, que no basta ser mayoría y ganar elecciones, que cuando enfrentas un régimen, y yo esto lo llamo una neodictadura, que se disfraza de democracia, pero es un régimen absolutamente autoritario, se requiere la movilización ciudadana, además de la participación electoral firme y clara, como vamos hacia el 8 de diciembre, se necesita la contundencia, la organización de la base y los venezolanos elevando la voz en defensa de nuestros derechos. Christopher Montañez, cambiar el modelo económico a uno más libre es bueno, el temor es que los socialistas lo restrinjan. No, es que no creen en eso, es contrario a su naturaleza, eso es como el alacrán, es imposible. Y eso además se lo prohíbe Fidel Castro, que es al final quien le ordena, como es Fidel Castro, y esto no quiero dejar mencionarlo, quien le ha ordenado a Nicolás Maduro esta posición traidora frente a Guyana y el Esequibo. Miren, yo quiero mostrar esto, un documento que hicimos los diputados de la movida parlamentaria, y esto lo hemos estado entregando, lo fuimos a llevar además a la Armada, donde en el caso del Esequibo ha quedado claramente demostrado que es traición a la patria lo que se está haciendo en nuestro país, mientras Bolívar ha defendido y defendió firmemente los derechos de Venezuela sobre el Esequibo. Aquí está la opinión de Fidel Castro cuando dice: Cuba reitera su apoyo a Guyana. Y es por esto que Nicolás Maduro, primero como canciller y ahora en la presidencia de la República, no ha respondido como debe, como está obligado, para garantizar que la integridad territorial y los derechos de Venezuela sobre el territorio Esequibo y sobre las áreas marinas y submarinas que ella genera sean respetados. Johnny Camacho, ¿para qué quieren una ley habilitante si ellos administran todo el poder en el país? Buena pregunta, Johnny, y esa es la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos y la respuesta la tenemos. Lo que quieren es más poder para controlarse, para mantenerse ellos mismos y nadie los pueda controlar, y que efectivamente no haya sanción a los corruptos. ¿Por qué usted cree que se ha satanizado el sector privado del país de todos los problemas que tenemos? Y esta pregunta la sumo a la de nuestro televidente Carlos Sequera. La ley habilitante traerá la ley del Consejo de Trabajadores y con ello el control de la empresa privada, que pasará a ser social. Esos son muy buenos planteamientos. Fíjate lo que está pasando en Sidor hoy. Toda la culpabilización sobre los trabajadores, toda la amenaza, el chantaje, la persecución, lo mismo que está pasando en Lácteos Los Andes, lo mismo que está pasando, todo lo que tocan lo destruyen. Como decía Américo de Gracia, el rey Midas al revés. ¿Y qué hacen? La propia estrategia castrocomunista es culpar al otro. Culpan hasta los ciudadanos de los índices de delictividad. Han llegado a decir un ministro que la gente se atravesaba en las balas, que los venezolanos estamos comiendo más, que estamos gastando más luz y energía de la que se necesita. Por Dios, cuando sabemos que todo eso es falso. Hoy en día lo que estamos viendo es el colapso de un régimen que, como tú bien dices, no cree en el ser humano y en la capacidad productiva y en la autonomía de la persona. Quieren a todo el mundo dependiente del Estado, con la mano extendida, porque si te portas bien te doy, si estás mendigando, pero si te portas mal te quito, y te quito tu dignidad y tu libertad, y eso es lo que nos quieren arrebatar. Jesús Eduardo Jaime, María Corina, cada día el país te rechaza más y más, y tus propios seguidores ya te toleran por ser tan fasante y fascista. No, esa es su opinión, pero yo a usted, también a usted, lo represento y defiendo sus derechos y los de su familia en la Asamblea Nacional, y le juro que hago todo mi esfuerzo para que todos los venezolanos sientan que nosotros debidamente y con toda nuestra conciencia en estas horas tan duras para el país, hacemos bien nuestro trabajo. Carlos Julio Mata, ley anticorrupción, entonces, ¿quién ha manejado los fondos públicos en los últimos 14 años? Exactamente. Cuando, insisto, el precio del petróleo pasó de $8 cuando llegaron, ha estado por encima de los $100. Nunca ha entrado tantos recursos en Venezuela. Y cuando uno ve otros países que están prosperando en América Latina y
pensamos todo lo que aquí debemos tener, en hospitales, en escuelas, en empresas, en empleo, en carreteras, y un país desmoronándose. Uno dice, no hay derecho, ya basta. Y es el momento de reaccionar. Tenemos, yo estoy convencida, esa energía... ¿De reaccionar cómo? De reaccionar en tanto cuanto ciudadanos, de entender qué es lo que está en juego. Los venezolanos no estamos pidiendo en este momento cambio de política, ni siquiera un cambio de gobierno, Aymara. Esto es un cambio de régimen, de modelo de sociedad, donde el ciudadano sea el centro y el Estado esté a su servicio. Y ya demostramos que somos mayoría los que queremos esa Venezuela, y hoy tenemos que asumir esa responsabilidad histórica en tanto en cuanto generación. Yo quiero un último mensaje. Y lo decimos aquí, los diputados de la movida parlamentaria. Consideramos que la presencia de Nicolás Maduro es una oportunidad clarificadora, no para pedir una ley habilitante, sino para que le dé la cara al país, le muestre su partida de nacimiento y demuestre que no tiene doble nacionalidad. De lo contrario, esto es traición a la patria lo que está ocurriendo, y los venezolanos tenemos todos que reaccionar. Agradecidos estamos por su presencia hoy en Primera Página, la diputada María Corina Machado. Hacemos una pausa.